va a ser una función lineal. ¿Y las funciones lineales cómo se las escribe? De esta manera. Un A1X más B1Y más C1. La otra igual siempre a cero, esta es verdad. Pero en este momento no vamos a igualarlo a cero. ¿Por qué? Porque solamente estamos mencionando esas funciones. Y la función n de x, y va a ser a2x más b2y más c2. Como vemos, son dos funciones. Son dos funciones, chicos, que son lineales y además son no homogéneas. Son funciones lineales no homogéneas. ¿Por qué son funciones no homogéneas? Nosotros sí llegaríamos a demostrar o a verificar mediante lo que dice Euler, esto cumpliría que no es una ecuación diferente, perdón, no es una función homogénea. ¿Por qué? Porque acá si vemos ya lleva una constante. ¿Y qué es una constante? Es un número cualquiera, puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aumentemos ese escalar, como lo hacemos para las homogéneas, esta no va a cumplir. Entonces es por eso que son funciones lineales y además no homogéneas. Si nosotros escribimos de esa manera esas funciones, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a ser de la siguiente manera. A1 de x más B1 de y más C1 por el diferencial de x, solo sustituyendo ahí arriba, ¿verdad? Más A2x más B2y más C2 por el diferencial igual a cero. ¿Sí, chicos? Entonces, esta ya va a ser una ecuación diferencial no homogénea. ¿Por qué? Porque sabemos que esas funciones son no homogéneas. Entonces, yo nomás puedo decir que es una ecuación diferencial no homogénea. No homogénea, además es de primer orden. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, vamos a ver esos dos casos más el caso extra. Otros autores directamente le llaman tres casos. Otros autores no le llaman ni casos. Les dicen ecuaciones diferenciales reducibles a variable separable o ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, estamos hablando de lo mismo. Pero, nosotros debemos de distinguir bien qué tipo de caso es. Y para eso yo les voy a enseñar a cómo hacerlo. El primer caso. En el primer caso, chicos, vamos a mencionar que las dos funciones, es decir, si la función m de x y y va a ser paralela a la función n de x y y. Y esto podemos verificar mediante determinantes. ¿Cómo? Si voy a escribirlo nomás, si las determinantes son iguales a cero. ¿Qué quiere decir esto? Esto. Sabemos resolver nosotros determinantes. En este caso, esta determinante va a ser de 2 por 2. ¿Sí? A1, B1, A2, B2. ¿Y cómo se resuelve eso? Sabemos que esto se resuelve por el producto cruzado.
como A1 por B2 menos A2 por B1. ¿Y qué de peculiar debe tener esto? Lo que ya les había mencionado. Son determinantes iguales a cero. ¿Qué quiere decir? Que ese resultado nos tiene que dar cero. Si este resultado en verdad nos va a dar cero, nos indica que esas dos funciones, esas dos rectas, son paralelas, que L1 y L2 van a ser paralelas, van a tener la misma pendiente, nunca van a tener un punto de intersección, ¿sí? Cuando pasa esto, es suficiente con realizar un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? El siguiente. Puedo manejar la variable que yo quiera. Yo suelo manejar t. T va a ser igual a A1 de X más B1 de Y. Esto que voy a colocar en rojo, chicos, muchos autores suelen colocarlos y otros dicen no me sirve de nada y es mejor no. Entonces es por eso que yo no lo coloco también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este cambio de variable que nosotros hemos realizado debemos de derivar. Si yo derivo este cambio de variable, ¿en qué va a quedar? En lo siguiente. A1 por el diferencial de X más B1 por el diferencial de Y. Queda en eso. De este cambio de variable yo voy a despejar el diferencial de y voy a decir, si yo despejo eso, esto va a quedar como el diferencial de t menos A1 por el diferencial de X, todo esto multiplicado o dividido entre B1. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, chicos. Entonces, una vez que yo haya terminado este cambio de variable, lo que yo debo de hacer es t y la derivada de y debe sustituirse. ¿Dónde? Sustituyo ¿dónde? En la ecuación diferencial no homogénea. En la ecuación diferencial no homogénea. Posterior a esto, realizamos álgebra. Hasta separar sus variables. Y ecuaciones diferenciales de variable separable, nosotros ya sabemos resolver. Ya sabemos cómo se deben separar las variables y posteriormente integrar, ¿verdad? Para poder tener la solución. Entonces, este es el primer caso. ¿Cuál será el segundo caso? El segundo caso también nos va a hablar acerca de las dos funciones. También debemos de trabajar con las dos funciones que nos da la ecuación diferencial. Entonces, el segundo caso, chicos, es que sí, la función m de x y la función n de x se cortan. ¿Qué quiere decir? Que si esas dos rectas van a tener un punto de intersección, si se van a intersectar. Para eso se hace con los determinantes también. Entonces se hace con determinantes
Y estos determinantes dice que deben de ser distintos de cero. ¿Qué quiere decir? Si yo resuelvo estos determinantes, es decir, A1, B1, y resuelvo A2, B2, ¿esto qué va a ser? Yo resuelvo nuevamente este determinante que es A1 por B2, A1 por B2, menos A2 por B1, y este resultado dice que debe de ser distinto de cero para poder resolver por este medio, por este caso. ¿Qué quiere decir? Cuando esto sale distinto de cero, quiere decir que esta recta va a intersectarse con esta recta y va a tener un punto de intersección. Entonces, L1 se intersecta con L2. ¿Cómo se simboliza? De la siguiente manera. L1 intersección L2, es decir, se van a intersectar. Al intersectarse crean este punto. Perdón. Crean este punto y ese punto es el punto de intersección. Ese punto nosotros vamos a poder hallar cómo realizando o resolviendo ese sistema de ecuaciones que voy a escribir ahora. A1 de X más B1 de Y más C1 igual a 0 y la otra función A2 de X más B2 de Y más C2 igual a 0. Debemos de resolver este sistema de ecuaciones. Resolvemos esto, voy a colocar. Una vez resolviendo, nosotros vamos a hallar el valor de X y vamos a hallar el valor de Y. Estos valores de X y Y, nosotros le vamos a llamar H y K. ¿Van a ser valores numéricos? Sí. Pero nosotros vamos a llamarles H y K. ¿Por qué? Porque debemos realizar lo siguiente. Debemos realizar también un cambio de variable. Hacemos ¿qué? Hacemos que, por ejemplo, para X y también para Y vamos a hacer. Para X vamos a llamarle SH sumado sumándole otra variable. Y a SK sumándole otra variable. Una vez que nosotros realizamos esto, derivamos ese cambio de variable. ¿Cómo? Esa derivada de X va a ser igual a ¿qué? Sabemos que H y K van a ser valores numéricos, van a ser constantes. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Qué me va a quedar? Simplemente la derivada de t. Lo mismo para el otro, la derivada de y va a ser igual a la derivada de u. Ahora, si nosotros vemos, tenemos 4 ecuaciones, si quieren llamarle ustedes, pero yo no le llamo ecuación, simplemente 4 factores que debemos de sustituir. ¿Dónde? Voy a escribirlo acá. X, Y, la derivada de X y la derivada de Y, debo de sustituyo, voy a decir, sustituyo en la ecuación diferencial no homogénea. Posteriormente esto debo de realizar álgebra. Realizo álgebra y la ecuación, esa ecuación diferencial homogénea y la ecuación diferencial se va a convertir en ecuación diferencial homogénea. Se convierte en ecuación diferencial
No, perdón, homogénea. Estoy colocando nuevamente no homogénea. Se convierte en ecuación diferencial homogénea. Y ecuaciones diferenciales homogéneas, nosotros ya sabemos resolver. Ya sabemos cómo se hace. ¿Sí? Estos son los dos casos, chicos. Y como les decía, voy a mencionar nomás hacer Inge, el disculpe, caso. ¿puedo mostrar un ratito lo de arriba? Lo del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hacer el último caso, que yo le llamo caso extra. Otros le dicen un tercer caso. Estamos hablando de lo mismo. La única diferencia es el nombre que le estamos dando, pero vamos a realizar y vamos a resolver de la misma manera. ¿Sí? Este es el caso extra. Ya. En este caso, ¿cuándo se emplea o cuándo se usa este caso extra? Si las funciones m de x y la función n de x y son funciones no homogéneas. Estas funciones no homogéneas, chicos, estas funciones no homogéneas ya no van a tener esa peculiaridad como esta que hemos visto ahí arriba. Ax1 más b1y más c1. Esta constante ya no va a existir. Es decir, la función solamente se va a valer de esto. Entonces vamos a poder confundir nosotros con una ecuación diferencial homogénea. Pero para eso nosotros ya sabemos reconocer, incluso hasta demostrar cuándo es una función o no es una función homogénea. Si pasa esto, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Un cambio de variable y ese cambio de variable se lo realiza así. Se le dice y igual a z elevado al alfa. Este cambio de variable yo debo de derivarlo. Si yo derivo esto, esto va a ser la derivada de y igual a aquí. Derivo esto, baja la potencia o el exponente y se multiplica a la variable. Además, al exponente se le resta 1, dice, ¿verdad? Reglas básicas de derivación. Y esta es la derivada. ¿Sí? Una vez que yo realizo eso, con azulito voy a hacer y la derivada de y, debo de sustituir. Sustituyo en la ecuación diferencial, y hallamos alfa. Ese alfa que está acá vamos a hallar. Este alfa vamos a hallar. ¿Para qué? Ahora voy a escribírselos también eso. Hallamos alfa para convertir, voy a poner, para convertir en ecuación diferencial homogénea. Y nuevamente, ecuaciones diferenciales homogéneas, nosotros ya sabemos resolver, ya tenemos ese conocimiento, ya podemos hacer. ¿Sí? Entonces, chicos, estos son los tres casos que nosotros debemos de conocer para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas.
¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo y vamos a resolver. Vamos a... ahí. Ejemplo, voy a poner 1, que resolver la ecuación diferencial. ¿Qué ecuación diferencial? La siguiente, vamos a hacer 2 veces x más y menos 1 por el diferencial de x más x menos 2 veces y más 3 por el diferencial de y igual a 0. Ahí está. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial, chicos. ¿Cómo se resuelve? Voy a volver a copiar acá. Ahí está. Lo primero que debemos de hacer es realizar el determinante para ver qué, para ver a qué tipo de caso nos estamos enfrentando. Entonces, yo voy a realizar ese determinante y ese determinante que va a ser A1, B1, A2, B2. Igual a quién. Realizo el determinante. En lugar, ya voy a borrar esto. En lugar de colocar ese A1, A2, directamente voy a colocar lo que debe de ser. ¿Quiénes son ese A1, B1? Acá está. Son 2, 1. ¿A quién se refiere? Habíamos visto arriba teóricamente, ¿verdad? Este es A1, este es el coeficiente. Y este es el coeficiente de Y, que es B1. El otro, A2, tiene que ser el coeficiente de este. Y B2 el coeficiente de este. Entonces escribo, y este es 1, y este es menos 2. Ahí está. Ese es A1 y ese es A1B1 y A2B2. Si yo realizo este determinante, que va a ser 2 por menos 2, menos 4. Menos, dice, 1 por 1, 1. Sumo esto y me va a dar menos 5. Este menos 5 es distinto de 0. Entonces me estoy enfrentando al caso número 2. Cuando pasa esto, ¿qué debemos hacer? Resolver esas funciones. Entonces, voy a colocárselos nomás. Resolvemos el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones y encontramos el punto de intersección, se los voy a colocar. Y encontramos el punto de intersección. Entonces, a ver, hacemos eso. Voy a sacar las dos funciones acá. ¿Cuáles? Esas dos x más y menos 1 igual a 0. Y la otra función, x menos 2 veces y más 3 igual a 0. Ahí está, un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde yo puedo resolver por el método que yo quiera. Sustitución, sumas y restas, determinantes, el que yo quiera. Yo puedo resolver acá por sumas y restas tal vez. A ver, si esto yo lo multiplico por 2, esto me va a dar lo siguiente. 2 por 2, 4 veces x, más 2 y menos 2 por 1, 2 igual a 0.
Siguiente, baja nomás como está. Entonces, x menos 2 veces y más 3 igual a 0. Sumo y ¿qué va a pasar? Estos se van a anular. ¿Qué me va a quedar? Simplemente 5x más 1 igual a 0. De acá yo despejo x. X ¿qué va a ser? Menos un quinto. ¿Sí? Ahí está, tengo el valor de x. ¿Puedo encontrar el valor de y? Sí. Haciendo que esa x reemplazando en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2, que son estas, en la 1 o en la 2, en cualquiera, y de ahí hallo el valor de y. Yo voy a hacer y voy a reemplazar en el 2. Reemplazo en 2, voy a decir. Reemplazo en 2. ¿Qué me va a quedar? Menos un quinto más 2 veces y más 3 igual a 0. Entonces yo resuelvo esto y esto va a ser 2 veces, perdón, 2 veces y igual a, esto va al otro lado directo, esto va a ser un quinto. Este es menos, cuidado, cuidado, este es menos. Este es menos. Si este es menos, entonces te va a cambiar la idea. Va a ser, esto se va al otro lado, 3 menos un quinto. ¿Sí? Y, ¿cuánto va a salir y? ¿Cuánto sale y? Y sale, y si yo saco como un denominador, esto va a ser 5. 5 por 3, 15. 15 menos 1, 14. 14. Esto por 2 y nomás todavía. Y igual a 14. 7 quintos. 7 quintos, ya, ahí está. Gracias. 7 quintos. Entonces, tengo el valor de x y tengo el valor de y. Permítame un segundito, por favor. Ya, ya. Ya, disculpen, chicos. Ya. Entonces, tengo el valor de x y y. Este valor de x y y, x que vale menos un quinto, dice, y vale 7 quintos. Este es el punto de intersección. Es el punto donde esas dos rectas se van a intersectar. ¿Sí? Ese punto, chicos, vamos a usarlo. ¿Dónde? En ese cambio de variable que hemos planteado en la parte teórica. A ver, vamos a hacer. ¿Cuál es ese cambio de variable que debemos hacer? Debemos hacer, dice, uno para x y otro para y. X es igual a ¿qué? Es igual a h más t. Pero h, ¿cuánto vale? Menos un quinto. Entonces, si yo reordeno un poquito, esto va a ser t menos un quinto. Lo mismo para y es k más u. Y k vale ¿cuánto? 7 quintos. Reordeno un poquito igual y esto va a ser u más 7 quintos. Dice que debo de derivar esto. Si yo derivo esto, esto va a ser la derivada de x igual a la derivada de t. La derivada de y igual a la derivada de u. Listo. Ahí está, chicos.
Entonces, una vez que yo realizo eso, estos 4 factores ya les había dicho que yo tengo, debo de sustituir donde en la ecuación diferencial no homogénea. Voy a escribirme acá, por favor, nuevamente la ecuación. 2x más y menos 1. 2x más y menos 1. Más y menos 1 por la derivada de x más x menos 2y más 3. X menos 2y más 3. X menos 2y más 3 por el diferencial de y igual a 0, ¿no? Igual a 0. Entonces, chicos, debo de sustituir acá esos 4 factores. Sustituyo. X, ¿cuánto vale? Vamos a hacer un corchetito, vamos a necesitar. Acá, X, ¿cuánto vale? X vale T menos un quinto. T menos un quinto. Más, ¿Y cuánto vale? U más 7 quintos. U más 7 quintos. Menos 1 por la derivada de X. Más el siguiente. X, ¿cuánto vale? T menos un quinto. T menos un quinto. Más 2 veces por quién? Por U más 7 quintos. U más 7 quintos. Más 3 por la derivada de y igual a 0. Ahí está. Ah, pero no, acá estamos cometiendo un error. Estas derivadas también tenemos que sustituir. La derivada de x, ¿qué es? Es igual a la derivada de t. Y la derivada de y, ¿qué es? Es igual a du, el diferencial de u. ¿Sí? Ahí está, chicos, hemos sustituido esos 4 factores. Y una vez que sustituimos, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar álgebra hasta poder convertir en una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? A ver, vamos a ir realizando un poco de álgebra. Ahí. ¿Esto cómo va a quedar? Esto va a ser 2 veces t menos 2 quintos más u más 7 quintos menos 1. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿No es menos 2 por U más 7 quintos? ¿Dónde? ¿En dónde me indiques, por favor? En la ecuación de X menos 2Y más 3, Ya. reemplazando. Aquí tendría que ser x. ¿Cuánto vale x? Acá está. X vale t menos un quinto. Aquí está, esto vale x. Menos el signo, dices, ¿no? Ahora sí. Sí, ingeniero. Ya, van a disculpar, mi cabeza está en otro lado en este momento. Ya. Más. Entonces, más. ¿Qué va a quedar? T menos un quinto menos 2 veces u. Más por menos 14 quintos. Más 3 por el diferencial de u igual a 0. Ya, un segundito, permítame, por favor.
Ya, ya chicos, van a disculpar, mil disculpas. Ya, entonces estamos realizando álgebra. A ver, acá lo que vamos a hacer es agarrar términos semejantes. Si yo agarro esto, con esto y esto, sumo, ¿cuánto me da? Si alguien está con calculadorita, a ver, por favor. 0 sale. Ya, entonces si sale 0, eso quiere decir que se simplifica. ¿Esto qué va a quedar? Simplemente 2t más u por la derivada de t. Más, ¿qué? Acá nuevamente agarro términos semejantes. Este con este y este. ¿Cuánto sale? También es 0. Ya, entonces si sale 0, también se simplifican. Y lo único que me va a quedar es t menos 2 veces u por el diferencial de u igual a 0. Ahí está. No puedo hacer más álgebra, parece. Eso quiere decir que llega un punto en donde si ya no puedo hacer álgebra, tendría que convertirse en lo que estoy buscando. En este caso, yo estoy buscando que esta ecuación diferencial sea una ecuación diferencial homogénea. Ecuación diferencial homogénea. Efectivamente, esto va a ser, si yo veo a simple vista, esto va a ser ¿por qué? Esta función primero es función homogénea, ¿verdad? Esta función es función homogénea, ¿sí? Esta función es el mismo grado que esta. Entonces cumple las dos condiciones de homogeneidad. Por lo tanto, digo, es una ecuación diferencial homogénea. Ecuaciones diferenciales homogéneas sabemos resolver. ¿Qué debemos de hacer? Un cambio de variable. Z va a ser igual a ¿quién? A U sobre T en este caso. ¿Por qué? Porque acá estamos manejando variables de T y U. El cambio de variable que hacíamos, ¿qué era? Era y sobre x. ¿Por qué hacíamos y sobre x? Porque en esa ecuación diferencial se estaban manejando las variables x y y. En esta estamos manejando variables u y t, por lo tanto hacemos eso. ¿Qué debemos de hacer? Despejar el numerador. Si yo despejo el numerador, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar z por t. Una vez que yo despejo eso, debo de derivar eso, dice. La derivada de u va a ser igual a ¿quién? Esta es la derivada de un producto y un producto yo ya sé derivar. ¿Cómo se realiza? El primero sin derivar por el segundo derivando más el segundo sin derivar por el primero derivando. Esa es la derivada de un producto. Ahí está, chicos. Cuando yo tengo eso, este factor y este debo de sustituir en esa ecuación diferencial. Entonces comienzo a sustituir. Esto dice que va a ser 2t, t es t nomás, más u. ¿Y qué es u? Es z por t. El diferencial de t solo es el diferencial de t más t menos 2 veces z por u. Z por t, perdón. Z por t. Por el diferencial de u. Ah, pero el diferencial de u está acá arriba, entonces sustituimos eso. ¿Y esto qué va a ser? Z por el diferencial de t más t por el diferencial de z igual a 0. Ahí está. Es sustituido. Ecuación diferencial homogénea. Cuando yo sustituyo ahí ese cambio de variable, yo debo de realizar álgebra ¿hasta qué? Hasta poder separar las variables. Comienzo a realizar álgebra. A ver, acá. Puedo sacar directamente un factor común o puedo realizar un poco de álgebra. Sí, a ver, vamos a ver. Voy a multiplicar. Esto va a ser 2 veces t por el diferencial de t más z por t por el diferencial de t más esto. También voy a resolverlo, o sea, voy a multiplicarlo, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Esto va a ser z por t por el diferencial de t más t al cuadrado por el diferencial de z menos 2 veces z cuadrado por t por el diferencial de t
menos 2 veces z por t cuadrado por el diferencial de z igual a 0. Igual a 0. Ahí está. Si puedo, agarro factores comunes. A ver, tal vez este t por el diferencial de t. ¿Hay algún t por el diferencial de t? T por el diferencial? No hay solo eso. Entonces paso. Este t por el diferencial. O z por t por el diferencial de t. Z, aquí está. Z por t por el diferencial de t. ¿Algún otro? No hay. El siguiente, este. T al cuadrado por el diferencial de z. T al cuadrado, pero está con z más. Entonces no hay. Creo que solo eso. Entonces, si solo es eso, hago esa suma o esa resta que tengo ahí. ¿Esto cómo me va a quedar? 2t por el diferencial de t. 1 más 1 más 2 veces z por t por el diferencial de t más t cuadrado por el diferencial de z menos 2 veces z cuadrado por t por el diferencial de t menos 2 veces z por t cuadrado por el diferencial de z igual a 0. Ahí está. Ahí está. Esa es el resultado de la un poquito reducción de ahí arriba. ¿Sí? Ahora voy a seguir haciendo álgebra y lo que puedo hacer tal vez en este momento es, creo que factorizar en los diferenciales de t. Esos, a ver. Si yo factorizo ahí, pero también puedo factorizar ahí el t. Si yo factorizo ahí el t, ¿qué me va a quedar? 2 veces más 2 veces z más t por el diferencial de... no, acá no entra ya t, solamente entra z cuadrado más bien. Menos sería entonces. Perdón, chicos. Menos 2 veces z cuadrado. ¿Sí? Por el diferencial de t. Ahí está. Está correcto, ¿verdad? ¿No sacaríamos el 2 también, dije? Ahorita podemos sacar el 2 también, no es problema, pero ahorita no nos conviene. ¿Por qué? Porque si voy a factorizar a este otro lado, a esto me refiero. A este otro lado, los diferenciales, directamente voy a poder separar las variables. Miren, me explico. Miren lo que voy a hacer. Ahí voy a factorizar el diferencial de z y también puedo factorizar ese t cuadrado. Ese t cuadrado. Si yo factorizo eso, ¿qué me va a salir? Esto es 1 menos 2 veces z por el diferencial de z igual a 0. Entonces, si yo divido toda la ecuación entre t, un t con este t se van a simplificar y me va a quedar simplemente 2 más 2 veces z menos 2 veces z cuadrado por el diferencial de t más t 1 por o menos 2 veces z por el diferencial de z igual a 0. Ahí está. Ya no puedo hacer más álgebra, chicos. Entonces yo debería poder separar acá mis variables. Para poder separar variables ya sabemos, por ejemplo, esta función que tenemos acá debe depender de una sola variable. Sí, evidente depende. Esta de acá también. Entonces, si yo puedo separar variables, los diferenciales nuevamente siempre deben estar en el numerador para poderlas integrar. Entonces, esto puede ser el diferencial de t sobre t
más, esto se queda nomás ahí arriba, 1 menos 2 veces z sobre, esto va a bajar abajo. Acá sí ya lo podemos factorizar si quieres, mira. 1 más 2 más z directo sería más z menos z cuadrado por el diferencial de z igual a 0. Ahí está. He podido separar mis variables. He podido colocar cada diferencial con la variable, con las funciones que nos corresponde. ¿Para qué? Para poder integrar. Entonces, integramos. Si yo integro, esto va a quedar como que diferencial de t sobre t más esta integral va a quedar como que 1 menos 2 veces z sobre esa constante puede salir directamente, es decir, esto va a ser 1/2. Y esto va a quedar como 1 más z menos z cuadrado por el diferencial de z igual a 0. Ahí está. Ahí está, chicos. Entonces son integrales sencillas, no son complicadas, ¿verdad? No es difícil, no está complicado resolver eso. ¿Sí? Ahora vamos a resolver. Esto de acá es sumamente sencillo. Esto tal vez en algo, pero a ver, lo que yo puedo hacer es factorizar eso un poco o hacer por sustitución. A ver, voy a sacar acá apartito la integral acá abajito. Si saco yo esa integral que es 1 menos 2 veces z sobre 1 más z menos z cuadrado por el diferencial de z. Y por sustitución, si hago, yo le voy a decir al denominador, le voy a llamar u, y esto va a ser 1 más z menos z cuadrado. Y si yo derivo eso, esto va a ser ¿qué? Esto va a ser 1 menos 2 veces z por el diferencial de z. Ahí está derivado. Entonces esto yo sustituyo. ¿Y cómo se va a ver? Entonces se va a ver de la siguiente manera. Esto va a ser el diferencial u sobre, esto es u, ¿verdad? Y esto no es complicado, esto es simplemente el logaritmo natural de u. ¿Y qué es u? U es el logaritmo natural de 1 más z menos z cuadrada. Ahí está. Ahí está. Entonces, vuelvo al original acá. Esto es simplemente el logaritmo natural de t más 1/2 del logaritmo natural de u. Y u es 1 más z menos z cuadrado igual a 0. Voy a ir aplicando logaritmos naturales, o sea, las propiedades del logaritmo. Sabemos cómo pasa eso. Por ejemplo, en este va a quedarse así. Más el logaritmo natural. Este coeficiente pasa a ser su exponente, su potencia. 1 más z menos z al cuadrado a la 1/2 igual a 0. Y así voy a aplicar directamente logaritmos para todos. Esto va a ser el logaritmo natural de una constante. ¿Ya? Ahora, puedo hacer también, acá sigue propiedad de logaritmos, que t multiplicado por este otro. 1 más z menos z cuadrado a la 1/2 igual a el logaritmo natural de z. Puedo aplicar ahora exponenciales, ya no puedo aplicar más propiedades de logaritmos. Si yo aplico exponencial para todo esto, ¿cómo va a quedar? El exponencial al logaritmo natural de ¿quién? De t por 1 más z menos z al cuadrado
a la 1/2 igual al exponencial elevado al logaritmo natural de z. Sabemos que por propiedades esto se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente t por 1 más z menos z cuadrado a la 1/2 igual a c, la constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Esto es una raíz. Sabemos que es una raíz por esa potencia. ¿Cómo sabemos? Esto va a ser así. 1 más z menos z al cuadrado igual a la constante. ¿Sí? Creo que ya no puedo hacer nada más, entonces esta sería la solución. Pero ojo, la ecuación diferencial original me da en términos de x y y. Y acá esta solución está en términos de t y z. Entonces yo no puedo dejarlo esto así. Tengo que llevar esta solución a términos de x y y. ¿Qué será t? ¿Qué será z? A ver, vamos a ver qué es z. Acá está. Z es u sobre t. Z es u sobre t. Entonces esto es t por la raíz de ¿quién? De 1 más z es u sobre t, dice. U sobre t. Menos u cuadrado sobre t cuadrado. Igual a c. Entonces sigo haciendo un poco de álgebra ahí. ¿Esto qué va a ser? T multiplicado por la raíz de, acá como un denominador, t cuadrado. Entre 1 esto va a ser t cuadrado más u va a subir una t, 1 u por t menos u cuadrado solamente. Igual a la constante. ¿Sí? Esta t cuadrado puede salir de la raíz. Si va a salir de la raíz, se va a simplificar con esto de entrada. ¿Qué me va a quedar? Simplemente t cuadrado más u por t menos u cuadrado igual a c. ¿Qué es t? ¿Qué es u? Eso vamos a sacarlo de arriba. ¿De dónde? De acá. De acá yo saco t. T, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ir a sumar. Esto va a ser x más 1/5. De acá va a salir u. U va a ser igual a qué? A y menos 7/5. Menos 7/5. Ahí está. Entonces, ayúdenme a recordar eso, por favor. T, x más 1/5, u, y menos 7/5. Entonces, la raíz de quién. T, ¿qué es? Es, X más 1/5. gracias. X más 1/5 elevado al cuadrado, más, u era, Y menos 7/5. gracias, y menos 7/5. Por t, ahí está, x más 1/5 menos y menos 7/5 igual a la constante.
¿Sí? Yo puedo aplicar tal vez para toda la ecuación elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para eliminar esa raíz. Si yo aplico eso, ¿esto qué me va a quedar? X más 1/5 al cuadrado más y menos 7/5 y menos 7/5 por X más 1/5 menos y menos 7/5 al cuadrado. ¿Sí? Igual a una constante elevada al cuadrado sigue siendo otra constante. Puedo llamarle constante K, constante 1, lo que yo quiera. Yo suelo llamarle constante 1 nomás. Y ya está. Entonces, ya no puedo hacer nada más. Esta es la solución de mi ecuación diferencial no homogénea. ¿Está claro todo, chicos? ¿Se entiende todo? ¿O alguna pregunta, alguna duda que tengan? Se entiende, Inge. Ya, gracias. Entonces, esto es lo que es ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿ya? Vamos a quedar acá y vamos a continuar la próxima clase, ¿no? ¿Ya? Con ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Ya, chicos, entonces cuídense. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.